Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar del último gran eclipse de esta larga temporada de eclipses parciales y totales que hemos vivido desde finales de junio. Este es el cuarto y último, es decir, yo creo que estamos llegando al final de una etapa muy movida de este año 2018. Yo creo que cuando pase este eclipse podremos decir que la zona caliente del 2018 ya más o menos estará empezando a difuminarse. Pero bueno, este eclipse viene acompañado de muchísimas cosas. No os penséis que la tensión va a disminuir. Vamos a ver no solamente el eclipse del 11 de septiembre, que es un eclipse un eclipse solar parcial, sino también todo lo que le acompaña. Vamos a ver más o menos qué atmósfera, qué clima astral vamos a tener hasta el 15 de septiembre, la primera quincena de septiembre. Bueno, lo primero que quiero comentaros es que es un periodo de altas energías. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos planetas retrógrados. Entonces, planetas retrógrados, que significa energías que se vuelven hacia adentro, que se interiorizan, que de alguna manera se redigieren antes de volver a salir al exterior, ¿no? Vamos a tener nada más y nada menos que Marte, que está ya retrógrado, Mercurio, que está ya retrógrado, Saturno, Plutón, Neptuno y Urano, que creo que entra retrógrado el 7 de septiembre. Es decir, mucha gente retrógrada. La retrogradación es un cambio de dirección. Como os he dicho antes, nos vuelve hacia adentro. Hay cambios de posición, sobre todo con Mercurio. Mercurio es donde digo, Diego. Hay rectificaciones, hay errores, hay cambios de posición. Y lo mismo con todos los demás. ¿Por qué? Porque el planeta, de algún modo, nos tomamos un tiempo para reflexionar, para decirnos, estoy haciendo lo correcto con la energía de este planeta, está este planeta haciendo lo que yo quiero hacer con él. Entonces, son momentos de reflexión. Marte, no olvidemos, bueno, es imposible olvidarlo, no tenéis más que observar el cielo por las noches y reconoceréis que nunca se ha visto Marte tan brillante, en fin, nunca, casi nunca. Marte está ahora mismo en la posición más cercana a la Tierra, prácticamente un tercio de la distancia media de Marte a la Tierra, y con razón pues se ve con tantísimo brillo, se ve con más brillo que la estrella más brillante, que es Sirius, ¿no? Entonces, y está además en cuadratura a Urano, como para no dejarnos olvidar que Marte está ahí y está dispuesto a dar guerra, está retrógrado. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues todos estos fuegos en California, la ola de calor en Europa, la volatilidad. Hemos visto, porque Marte ya estuvo retrógrado la semana pasada, ya estuvo en cuadratura perfecta con Urano la semana pasada, sigue en cuadratura perfecta esta semana. Vimos el accidente aéreo en México, y la ola de fuegos, de calor, y todo este tipo de cosas, ¿no? También hay posibilidades de ciberataques, de problemas con la aviación, no solamente accidentes, sino estamos viendo ahora en Europa pues la huelga de Ryanair en pleno periodo estival, los aeropuertos llenos de gente que se han quedado sin servicio, etcétera, etcétera. Recordad que Urano rige la aviación, ¿eh? Bueno, con Mercurio y Marte retrógrados, pues lo mejor es tomarse un tiempo de reflexión. Tampoco os lo toméis a mal, hay un tiempo para pensar y hay un tiempo para actuar. Este tiempo es para pensar, este tiempo es para reflexionar, posponer las acciones, al menos yo diría hasta finales de agosto, incluso mejor hasta el 3 de septiembre, que ya Mercurio ha salido de la zona de sombra. Poco después, en septiembre, también Marte entrará directo, con lo cual, en fin, podremos, al menos en los temas corrientes personales regidos por Marte y Mercurio, empezar a entrar en acción de nuevo. Pero ya os digo, de momento, estos 15 primeros días de agosto, tomároslos de manera estival, tranquilos, mucha reflexión, y tratad de posponer cualquier tipo de firma de acción irreversible en general, ¿eh? Bueno, muy importante también
el hecho de que Urano entra estacionario. Sabéis que cuando un planeta entra estacionario, sobre todo un planeta lento, y sobre todo un planeta como Urano, de alguna manera es un momento de condensación energética. De hecho, Urano, ¿os acordáis cuando entró estacionario directo a principios de año, que fueron las grandes tempestades, las grandes tormentas en Estados Unidos, tan arrasadoras, ¿no? Y aquí tenemos el fenómeno inverso, entra de directo, va a entrar estacionario para entrar retrógrado. De todas maneras, tampoco os lo comáis de vista, Urano cuando entra estacionario siempre tiene una enorme energía, una enorme potencia, ¿no? Urano que nos pide que nos abramos a la libertad, a la novedad, que dejemos atrás la rutina, que dejemos atrás la tradición y que nos prestemos al cambio. Si tenéis algún planeta, sobre todo Sol, la Luna o algún ángulo en torno a los primeros grados de los signos fijos, de Tauro, de Leo, de Escorpio o de Acuario, en torno a los primeros 4 o 5 grados de cualquier signo fijo, pues sed conscientes de que Urano en este momento os va a decir, bueno, chicos, chicas, es momento de cambiar, es momento de que penséis seriamente en cambiar. Bueno, Urano al entrar retrógrado, digamos que es momento de pensar en cambiar. Quizás todavía no sea momento de cambiar. El cambio definitivo vendrá cuando Urano ya en noviembre, diciembre y enero y febrero del año que viene entre directo y vuelva a pasar por estos primeros grados de los signos fijos. Pero estas son semanas, estas 2 primeras semanas de agosto, yo diría casi todo el mes de agosto, con Urano estacionario, de pensar seriamente que tenemos que cambiar. En esa esfera de la vida en que esté Urano, en aquella casa en la que se encuentre Urano en nuestra carta natal, si está en la casa 3, pues va a ser nuestras relaciones con nuestros pares, vecinos, hermanos, con la manera en que comunicamos, con la manera en que aprendemos y que enseñamos. Ahí va a haber que realmente pensar en cambiar radicalmente. Aunque el cambio no venga hasta más tarde, pero lo estamos ya preparando desde ahora. Bien, sigamos. Vamos a entrar ya en lo que es el eclipse. El eclipse es muy importante también ponerlo en contexto. Ya sabéis que yo digo que en astrología el contexto es todo. Entonces no se puede analizar algo fuera de contexto porque te estás perdiendo el 90% de la información, ¿no? El eclipse sucede justo después de que Urano en estacionario, es decir, está magnificado, entre retrógrado. Y esto ya es una información importante, es decir, que este eclipse nos va a traer cambios repentinos y radicales. Esto no significa que el día del eclipse sucedan estos cambios, porque, como luego os explicaré, un eclipse, sobre todo una luna nueva, es un momento de plantar. Es un momento de plantar una semilla. Esa semilla va a crecer durante 6 meses y ahora de 6 meses con el eclipse complementario que tendrá lugar en Acuario, es decir, sobre febrero del año 2019, es cuando es el momento de la cosecha, de recoger, de finalizar esta gestación que comienza el 11, ¿no? Pero de todas maneras, esta gestación, lo que plantemos aquí, va a ir, de alguna manera, estamos plantando tempestades, estamos plantando cambios repentinos y radicales. ¿Por qué? Porque justo sucede el eclipse después de que Urano entre directo. Otra cosa, el eclipse, sucede en Leo a 18 grados 41 minutos el 11 de agosto. Es decir, en Europa occidental, en España, en Europa Central y en España, será sobre las 10 de la mañana, restadle de 6 a 9 horas para América, es decir, que será entre las 4 de la mañana y entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana, dependiendo del lugar que estéis en América, ¿no? Hay otro tema muy importante asociado a este eclipse y que también tiene que ver con Urano. Urano va a estar en cuadratura exacta
partil, como decimos los astrólogos, con el eje nodal. Entonces, si veis el eje nodal, que está más o menos a unos 2-3 grados de Leo, el Caput Draconis, y Acuario, la cola del dragón, pues Urano está a 2 grados, una cuadratura perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Bien, muchos astrólogos dicen que el eje nodal de alguna manera refleja el destino global de la humanidad. Yo aquí estaría parcialmente de acuerdo. Creo que van a suceder cosas que van a cambiar nuestra percepción global del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo he puesto en rojo. Es un hecho que sucede este mismo día y que yo creo que va a cambiar nuestra percepción del mundo, que es el lanzamiento de la sonda Parker por la NASA. La sonda Parker se lanza exactamente el día 11, el día del eclipse. ¿Y cuál es su misión? Es enviar una sonda al Sol. Fijaros qué curioso. El día del eclipse solar en Leo, signo del Sol, con el Caput Draconis, con el eje nodal en Leo también, en cuadratura con Urano, que es la tecnología, que es la aviación, que es la astronáutica. Ese día se lanza una sonda para estudiar el Sol. ¿Por qué? Porque, aunque os parezca mentira, el Sol es de todos los cuerpos del sistema solar el que menos conocemos. Se puede decir que conocemos más al lejanísimo y misterioso Plutón que a nuestro propio Sol. Lógicamente es porque es muy difícil estudiar al Sol y va a estudiar varias cosas, varios misterios del Sol. Uno de ellos, el más, yo diría, el más flagrante, es el de la temperatura de su corona de plasma. La corona de plasma del Sol está a 1.000.000 de grados, mientras que la superficie del Sol está a unos fríos 6.000 grados, comparado con ese 1.000.000 de grados. Esto todavía no se ha conseguido explicar. Mi intuición es que, bueno, la sonda va a llegar a su órbita en noviembre, en 3 meses, y va a empezar ya a trabajar. Mi intuición es que con el próximo eclipse, que se dará también en el eje Leo-Acuario, empezaremos a tener ya muchas informaciones muy relevantes sobre cómo es el Sol, y lo que me dice la intuición es que vamos a ir descubriendo que el Sol es mucho más que una bola de fuego, que es probablemente una entidad muy compleja, una entidad con un cierto nivel de, yo diría, de autorregulación, que de alguna manera nos va a acercar al Sol como un ser vivo, como un ser sentiente, de algún modo. Pero bueno, ya lo veremos, esperad al tiempo. Pero lógicamente el que todo esto suceda al mismo tiempo me parece una sincronía que no podemos ignorar. Y habida cuenta de que sabéis muy bien que cada vez que se descubre un nuevo planeta es como si ese nuevo planeta entrase de lleno, entrase a saco en la vida de la humanidad. Cuando se descubre Urano es el periodo de las revoluciones americanas, la francesa, etcétera, etcétera. Cuando se descubre Neptuno es la publicación del manifiesto comunista y así sucesivamente, ¿no? Yo pienso que también con cualquier avance importante en el conocimiento, sobre todo del Sol, que después de todo es nuestra consciencia, es nuestro propósito, es nuestra identidad, pues yo estoy casi seguro que va a haber cambios también radicales a nivel global en la manera en que nos identificamos a nosotros mismos en nuestra consciencia, tanto global como humanidad, como daos cuenta que es el eje Acuario-Leo, es decir, la identidad individual, la identidad colectiva. Es decir, que yo pienso que muy probablemente esto va a coincidir con cambios muy importantes en la conciencia colectiva, la individualidad colectiva y la personal. Pero, bien, de todas maneras, no deja de ser una importante coincidencia, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que Urano va a estar en cuadratura al eje nodal hasta final del año. Es decir, que todas las acciones, las decisiones tomadas durante este eclipse van a influenciar radicalmente en el destino, sobre todo en el destino colectivo, y esto también se ve reforzado por el hecho de que el pasado eclipse, que fue el eclipse total de Luna, recordáis que fue espectacular,
pues fue un momento también de finales radicales, porque aquel eclipse estaba en cuadratura perfecta con Urano. Es decir, vemos aquí al amigo Urano interviniendo directa e indirectamente en prácticamente todos los eclipses y de forma muy, muy radical, muy potente, ¿no? Con lo cual, pues, lógicamente, el pasado eclipse de Luna fue un momento de finales radicales y este eclipse será un momento de inicios radicales prácticamente y que va a cubrir todo el mes de agosto. Bueno, es una superluna nueva, además la luna está en su perigeo, está muy cerca de la Tierra. Va a ser un momento, como todas las lunas nuevas, pero esta especialmente porque es un eclipse, para plantar, para sembrar, para iniciar. ¿Por qué especialmente? Porque al ser un eclipse la Tierra está alineada. Es decir, esta energía de crecimiento, de iniciación, de gestación, de plantar la nueva semilla, que es el Sol dentro de la madre Tierra, que es la Luna, está alineada con la Tierra en sí, de manera que es un momento de extrema fertilidad. Entonces, bueno, pues tenéis que mirar cada una en qué casa está sucediendo este eclipse, porque en esa casa, en ese área de experiencia, en ese área de vivencia, es donde estáis plantando esta semilla. No os esperéis que ese día se oigan las voces en el cielo ni que tiemble la tierra, podía suceder, ¿no? Pero simplemente estáis plantando una semilla. Es igual que con todas las semillas, cuando las plantáis no veis nada, no sucede nada, pero 6 meses más tarde, ahí sí que sucede algo. Es decir, sí que sucederá algo, es que estaréis plantando una semilla, estaréis iniciando un proceso y ese proceso, como os he dicho, está cargado de energía uraniana, de cambio radical, de cambios inesperados, sobre todo cuando no queremos verlos, pues entonces, lógicamente, son inesperados. Bien, pero vamos a centrarnos un poco más en qué significa este eclipse. Es en Leo. Sol, Luna y el nodo en Leo. Y Mercurio retrógrado entrando dentro del eclipse también. Pues es una energía que viene del corazón del ser, del centro del ser. Es una energía que nos va a hacernos preguntar sobre nuestra identidad, quiénes somos, qué estamos haciendo, estamos viviendo nuestra vida o la vida de otra persona. Estamos siendo nosotros mismos desde el corazón, no desde la cabeza. En fin, preguntas que no tienen una fácil respuesta, pero que durante los días del eclipse de alguna manera nos va a sacudir, nos va a decir, bueno, ¿estás viviendo tu vida o es otra cosa? Además, bueno, pues va a estar Mercurio retrógrado, con lo cual muchas de las cosas que iniciemos durante este proceso va a haber que reconsiderar algo más tarde, probablemente hacia finales de agosto o septiembre, cuando Mercurio entre directo y tal, nos daremos cuenta de que hicimos tal cosa y tal, pero nos olvidamos de poner esto, de decir aquello, de especificarlo de más allá. No os preocupéis tampoco excesivamente, para eso Mercurio entrará directo, se modifica lo que haya que modificar, pero que sepáis que este Mercurio retrógrado va a dar también un toque mental, un toque también de introspección mental, porque es Mercurio retrógrado pasando por ahí. De alguna manera ese Mercurio que es nuestra mente va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me he perdido? Bien, y al mismo tiempo pues tenemos como telón de fondo ya la vieja compañera del trígono de Júpiter-Neptuno, que es la vuelta a los orígenes, la vuelta al origen de todo, a la unidad, al momento en que todo era uno, el ser uno con el todo, este maravilloso aspecto que lleva ya varios meses en el cielo y que termina ahora. O sea que aprovechad, en septiembre ya se empieza a disolver, un momento de inspiración, de compasión, de comprensión. Al mismo tiempo, no os perdáis esto, va a haber en el momento del eclipse un yod, va a ser relativamente breve, va a durar unos pocos días, pero aquí lo tenemos, un yod entre el dedo de Dios, entre Neptuno y Plutón por un lado
que forman dos quincuncios con la conjunción Sol-Luna. El Yod es un aspecto de difícil, si no imposible explicación. El Yod es la mezcla de lo inmezclable. Y cuando tenemos nada menos que los dos luminares y dos de los transaturnales, ¿esto qué significa? Pues que el mundo de lo impersonal, de lo global, el mundo de lo mágico, el mundo de lo incluso de lo terrible, de lo terriblemente mágico, que es Plutón, van a interaccionar directamente con nuestra conciencia, tanto la parte emergida de nuestra conciencia, que es el Sol, como la parte emergente, que es la Luna. Es decir, va a haber rayos y truenos, porque ahí se van a juntar fuerzas que vienen del inconsciente colectivo, que vienen de lo global, de lo impersonal, con el centro de nuestro ser, con nuestra conciencia. Va a haber momentos mágicos, misteriosos, yo incluso diría momentos casi paranormales, porque se van a mezclar la luz y las sombras, la emoción y la consciencia con la supraconsciencia. O sea que, bueno, estad atentos, porque es un aspecto que puede ser muy interesante y que nos puede hacer emerger cosas muy extrañas. Bien. Y finalmente, pues tenemos, como os he dicho antes, a Mercurio retrógrado, es decir, que tenemos que volver sobre las acciones, decisiones tomadas durante este eclipse, pero tampoco demonicéis al pobre Mercurio retrógrado, porque Mercurio retrógrado es la mente y va a estar asistiendo a todo esto un poco como desde fuera, va a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va a tardar en comprender. Y ya cuando Mercurio comprenda, que es cuando entre directo, ahí va a decir, pero os olvidáis de aquello, os olvidáis de esto. O sea que va a haber una especie de vuelvo a la situación del eclipse para desfacer entuertos, ¿no? Para completar detalles. Bueno, pues esto es lo que nos trae esta primera quincena de agosto y no es poco. Pero, repito, muchos planetas retrógrados, o sea que dedicaros a tomar una cervecita tranquilamente pensando en lo que vais a hacer en el futuro. Pensad, planificad, investigad, pero posponed la acción al menos hasta principios de septiembre. Hasta luego, un abrazo.